inicio de nuestra conversación habíamos hablado de que el plan, o sea que el proceso de planificación participativa tenía dos momentos. Un primer momento que era la elaboración del documento del plan con sus pasos que hemos estado viendo hasta ahora. Y un segundo momento que ya una vez elaborado el documento, aprobado por la comunidad, entonces viene la ejecución del proyecto, de los proyectos del plan, ¿no? Y ejecución que tiene que llevar acompañado un seguimiento y un control, porque si no, pues puede ocurrir de que tengamos en un documento unas metas muy lindas y que en la práctica no se ejecuten. Entonces, en esta parte consideramos importante que ustedes tengan claro que existen instrumentos que ayudan a ir documentando la ejecución y controlándola, ¿no? ¿Cuáles son estos documentos? Pues el primer documento es como el acta de ejecución, ¿no? O sea, existe un formato que te permite, como hacer el certificado de nacimiento del proyecto. O sea, tú inscribes el proyecto, cuándo empezó a ejecutarse el proyecto, tener una constancia del inicio del proyecto. Un segundo papel, una planilla que te permita ir controlando el avance en la ejecución del proyecto. O sea, tú tienes que tener pues ese cronograma que ya hiciste de cómo se tiene que ir avanzando de tal forma que tú puedas decir el primer mes se hizo tal cosa, ¿no es cierto? El segundo mes, esta otra, etc. Y no esperar hasta que pase el periodo programado para hacer un análisis y darse cuenta que pues no se han cumplido muchas de las etapas. Es muy importante entonces esta planilla de avance en la ejecución del proyecto. Es fundamental también llevar una relación de gastos, porque tenemos que ser muy transparentes y honestos con los gastos de la comunidad, ¿no? Entonces, debemos registrar todos los gastos que se van haciendo y tener un respaldo de esos gastos. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no podemos decir a lo amigo, Víctor pues gastó en tal cosa, en pintura, María en esta otra cosa, pero no hay ningún papel que lo fundamente. Eso no puede ser. Es muy importante realizar un registro fotográfico de cómo se va avanzando. Es muy bonito ver después que la propia comunidad vea cómo era su comunidad antes en el aspecto que estamos estudiando y cómo ha llegado a ser después de que el proyecto se concretó. Esa memoria histórica es muy importante. Quien tenga la posibilidad de registrar con un sistema de filmando, pues mejor todavía, pero las fotos son muy importantes y a veces son más fáciles de ver porque se pueden ver en cualquier momento. En cambio, las proyecciones hay que tener un espacio especial para proyectar. Y por último, otro elemento que es muy importante es cómo la comunidad tiene que presentar las facturas, ¿no? O sea, en cada país hay normas, hay leyes que te indican cómo hacer las cosas, ¿no? Debe haber, ya creo que adelanté un poco, talonarios de recibo, de cosas oficiales, los datos que tienen que tener de la persona que compró, de la persona que recibió. Todos esos datos están pauteados, están normados y hay que ser muy estrictos en cuanto a esos datos, ¿no? A poner estos datos. Es muy importante también tener en el archivo del Consejo Comunal una fotocopia de la cédula de identidad de cada uno de los trabajadores contratados para la ejecución del proyecto. Estos son elementos que ayudan a ir entonces materializando el control social, ¿no? En documentos. Ahora, es evidentemente importante, ya decíamos, la evaluación del proyecto en la medida que se va ejecutando, no esperar una evaluación final, porque podemos ir entonces corrigiendo sobre la marcha los errores o las debilidades que hemos tenido en la construcción del proyecto. Es muy claro, por ejemplo, que
Muchas veces nosotros, por ejemplo, viene la municipalidad a asfaltar una calle, ¿no? Y la gente se queda en su casa, pues no ejerce su labor de Contraloría. Y entonces muchas veces, si tenemos, digamos, la mala suerte de que esos trabajadores les interesa ahorrar recursos para revenderlos después, bueno, resulta que las mezclas que se hacen no son las correctas y el asfaltado pues termina siendo un asfaltado chapucero. No sé si ustedes usan la palabra chapucero aquí en Venezuela. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces igual en la vivienda, pues el control de los materiales, para eso a veces se requiere tener conocimientos más técnicos, pero en la comunidad siempre hay gente que puede ayudar, y si no se recurre a algún amigo de fuera de la comunidad, pero ese control es muy importante. Luego es importante también que seamos capaces de sistematizar la experiencia. Muchas veces pasa que nosotros pues no le damos importancia a esta sistematización y no nos damos cuenta que al hacer un balance, ¿no?, en la sistematización de la experiencia, de las dificultades que hemos encontrado y de cómo las hemos ido superando, dejar eso por escrito no solo es bueno para nuestro colectivo, nuestra comunidad, sino que para que otras comunidades aprendan de nuestros esfuerzos, de cómo hemos nosotros ido venciendo las dificultades. Entonces, sistematizar la experiencia. El otro elemento fundamental es que algo que nosotros aprendimos cuando estudiamos la experiencia de la alcaldía de Caroní en Bolívar, ¿no? Cuando el alcalde nos decía, nosotros cuando hacemos una obra con la comunidad, nosotros inmediatamente terminada la obra organizamos a un grupo de la comunidad para que cuide de esa obra, para que mantenga esa obra. En el caso, por ejemplo, se pinta una escuela. Los padres de familia, los propios niños participan. La escuela queda linda, pero si no hay un grupo de la comunidad que cuida, que no vengan los niños y pinten esas paredes o, digamos, se deteriora por cualquier cosa, bueno, volver a repararla para que se mantenga, entonces esta pintura o este arreglo de la escuela pues dura muy poco. Por eso es que nosotros decimos siempre que una obra en que la comunidad ha aportado trabajo voluntario es una obra que naturalmente la gente tiende a cuidar y dura más que una obra que el Estado llega y hace, ¿no? O sea, la comunidad recibe como un regalo de fuera. La escuela mañana apareció pintada. Como no costó nada a nadie de la comunidad, bueno, esa obra pues no es cuidada suficientemente. Es lo que llama pues Clemente Escoto, el alcalde que yo estudié en aquella época, la consolidación democrática de las obras. Y por último, hay algo que es muy importante, que es que no solo nuestro trabajo en la comunidad, nuestros proyectos, no son proyectos fríos para un mundo, digamos, de máquinas, ¿no es cierto? Son proyectos para que la gente viva mejor, para que la gente se sienta más feliz en su comunidad. Y por lo tanto, tenemos que tener siempre muy presente, no solo cómo marchan las obras físicamente, sino también cuál es el estado de ánimo de la gente de esa comunidad. Si la gente de esa comunidad está contenta con lo que estamos haciendo, si los comités de trabajo están funcionando, si los que son enemigos de nosotros en la comunidad y quieren boicotearnos, están siendo ganados, están entendiendo o no el proceso, ¿no? ¿Dónde están los conflictos? Porque a veces, a lo mejor, un trabajo voluntario no resulta, porque resulta de que algún trabajador de esos que se ofreció peleó con este otro y entonces los dos decidieron abandonar el trabajo. Entonces, conocer el estado de ánimo de la gente, conocer las dificultades, tener como un mapa de todas estas cosas es muy importante para, digamos, darnos cuenta de cuál es la situación y cómo poder enfrentar esos problemas. Vamos a hablar ahora de la conclusión final que podemos sacar de este proceso de planificación participativa en la comunidad. En primer lugar, al tratarse de una planificación realizada por la propia comunidad y no de tareas que se imponen desde arriba, las personas que han hecho el proceso se sienten comprometidas con lo que hacen.
porque ellas fueron las que decidieron los pasos a dar. Esa cosa de que la gente se apropie, ¿no?, de las cosas, porque ha sido tomada en cuenta su opinión, porque ha sido tomada en cuenta su decisión, es muy importante. En segundo lugar, se trata de una planificación que se pone como meta, en un primer momento, solo lo que la comunidad puede realizar con sus propios recursos. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque evita, ¿no?, esta cosa que vuelve a tener escéptica a la gente, que es el de las promesas incumplidas. No, aquí estamos planificando, tenemos claridad de los recursos con que contamos y definimos las prioridades. Aquí todo se cumple, si se hace con la metodología que estamos proponiendo, por supuesto. Y entonces eso a la gente pues le eleva la moral, porque al fin ya no son las promesas incumplidas de siempre, sino que se ve avanzar, y en un avance que la comunidad misma ha decidido. Y por último, el entender que un plan de trabajo único beneficia a todos y potencia la unidad, motivando muchas veces a quienes hasta el momento eran apáticos. Es decir, son muchos los elementos que hacen tan importante esta metodología, que nosotros creemos que debe ser que es de hecho una metodología que permite que la participación no sea una palabra en el aire, sino que nos da tarea, nos da posibilidades de ir construyendo con la gente la nueva sociedad que queremos construir. Entonces, vamos a aplicar esta metodología en la práctica y nos contarán en futuros talleres cómo ha funcionado todo esto que ustedes han aprendido.